Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha puesto el corazón de muchos latiendo más rápido y ha generado un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desvelar el secreto detrás de la aparente reconciliación entre Aatai y Serrini. Si han oído bien, esos dos nombres que han sido sinónimo de química en pantalla y rumores constantes fuera de ella. ¿Es real o es solo una estrategia? Vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos que hemos recopilado. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así jamás se perderán ninguna de nuestras primicias y se mantendrán al día con todo lo que pasa en el universo de sus estrellas favoritas. La noticia saltó como una chispa, encendiendo las redes sociales y los portales de noticias del corazón. Imágenes, supuestos avistamientos y comentarios crípticos de fuentes cercanas. La idea de que Aatai Ulusoy y Serrini Sarıkaya, dos de los actores turcos más populares y queridos, podrían estar dándose una segunda oportunidad ha desatado un torbellino de especulaciones. Durante años su relación fue el tema de conversación, un romance que cautivó a millones de fans que los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, su ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente en su momento, dejó a muchos con la esperanza de que el tiempo y la distancia pudieran sanar viejas heridas. Y ahora parece que esas esperanzas podrían estar convirtiéndose en realidad, tejiendo una compleja red de interpretaciones y deseos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es una reconciliación genuina, nacida del amor y la madurez, o hay algo más en juego? Hemos estado investigando a fondo, recopilando fragmentos de información, analizando las señales y consultando a nuestras fuentes más fiables para traerles la verdad, o al menos lo más cercano a ella que podemos conseguir en este intrincado mundo de las celebridades. Lo primero que debemos recordar es la intensidad con la que el público sigue a estos dos artistas. Sus carreras, sus vidas personales, todo es escrutado con lupa. Y cuando se trata de su relación, la atención se multiplica exponencialmente, convirtiéndose en un fenómeno social digno de estudio. Las primeras pistas de esta posible reconciliación comenzaron a surgir de manera sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Pequeños me gusta estratégicos en redes sociales, comentarios que podrían interpretarse como guiños cómplices en publicaciones ajenas, e incluso algún que otro encuentro casual fotografiado por los paparazzi, siempre con esa aura de misterio. Pero fue un evento reciente el que realmente encendió las alarmas, convirtiéndose en el epicentro de la especulación. Algunos testigos, cuyas identidades mantenemos en secreto para proteger su privacidad, afirmaron haber visto a Aatai y Serrini juntos en un lugar discreto compartiendo lo que parecía ser una cena íntima, alejada del bullicio mediático y de las miradas indiscretas. Las descripciones de su lenguaje corporal hablaban de una cercanía palpable, de una complicidad evidente, de esa chispa magnética que una vez cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Se describió una atmósfera de familiaridad, de risas compartidas y de miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Ahora bien, la pregunta del millón, la que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación de fans, es, ¿qué ha cambiado para que estos dos caminos, que aparentemente se habían separado de forma definitiva, vuelvan a cruzarse de manera tan significativa? Podríamos teorizar que la madurez juega un papel fundamental en este posible giro de los acontecimientos. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales y consolidando su estatus como figuras prominentes en la industria, tanto a nivel nacional como internacional. Han explorado nuevos géneros, asumido roles desafiantes y demostrado una versatilidad que los ha catapultado a la cima. Quizás con el paso del tiempo esas tensiones, malentendidos o diferencias que pudieron haber existido en el pasado se han disipado, permitiendo que resurja un afecto más profundo, una comprensión mutua y una apreciación renovada del otro. El tiempo, ese gran sanador, podría haberles brindado la perspectiva necesaria para ver las cosas desde otro ángulo. Otra teoría que circula con fuerza, y que no es para nada descabellada en el vertiginoso mundo del entretenimiento, es la posibilidad de que esta aparente reconciliación esté estratégicamente ligada a proyectos profesionales futuros. ¿Podríamos estar ante una brillante jugada de marketing diseñada para generar expectación ante un futuro proyecto conjunto? Es algo que ha ocurrido en innumerables ocasiones en la industria, donde la química entre dos estrellas es tan palpable, tan magnética, que los productores sí. Las productoras no dudan en buscar capitalizarla una y otra vez.
Imaginemos por un momento la posibilidad de ver a Atai y Serine juntos de nuevo en la pantalla, compartiendo esa magia que los hizo tan populares, recreando esa conexión que resonó tan profundamente con el público. La expectativa sería masiva, sin duda, y los índices de audiencia alcanzarían cifras estratosféricas. Sería una estrategia arriesgada, pero con un potencial de retorno inmenso. Sin embargo, nuestras fuentes, siempre cautelosas pero excepcionalmente bien informadas, sugieren que la realidad podría ser más personal que meramente profesional. Se habla de conversaciones recientes, de intentos de reconectar a nivel individual, de limar asperezas y de redescubrir esa conexión especial que una vez compartieron y que, al parecer, nunca llegó a desaparecer por completo. La clave, según estas mismas fuentes, reside en el respeto mutuo que siempre ha existido entre ellos, incluso después de su separación. Ese respeto inquebrantable, sumado a los inevitables altibajos de la vida y las experiencias vividas por separado, podría haberlos llevado a reflexionar sobre lo que realmente importaba y sobre lo que habían dejado ir. El paso del tiempo les habría permitido madurar y reconsiderar las decisiones tomadas en el pasado. Analizando el contexto de sus vidas sentimentales posteriores, es importante destacar que ambos han tenido relaciones significativas después de su tiempo juntos, y que por razones que solo ellos conocen en su totalidad, ninguna de esas relaciones tampoco prosperó a largo plazo. Esto, en cierto modo, podría haberles llevado a mirar hacia atrás, a evaluar lo que tenían y a preguntarse si, quizás, cometieron un error al separarse. La nostalgia, ese sentimiento agridulce que evoca recuerdos del pasado, combinada con la falta de una conexión tan profunda y resonante con otras personas, puede ser un catalizador poderoso para reconsiderar el pasado y explorar la posibilidad de un futuro diferente. Además, es fundamental destacar la influencia potencial de sus círculos cercanos. A veces, amigos y familiares pueden jugar un papel crucial en facilitar o fomentar segundas oportunidades, actuando como puentes emocionales y como consejeros discretos. ¿Podrían sus allegados, aquellos que los conocen íntimamente y que siempre han deseado su felicidad, haber jugado un papel en esta posible reconciliación? Es una pregunta abierta, pero no descartable. Ver a dos personas que se quieren, que se respetan y que podrían ser felices juntas, puede inspirar a quienes los rodean a animarlos a intentarlo de nuevo, a dar una nueva oportunidad a lo que una vez fue tan especial. Las imágenes que han salido a la luz, aunque a menudo de baja calidad y captadas a distancia por la siempre presente lente de los paparazzi, muestran una actitud sorprendentemente relajada y cómoda entre ellos. No hay signos evidentes de tensión, ni de incomodidad forzada, lo que a menudo delata a las parejas que intentan simular una cercanía. Al contrario, parecen estar disfrutando de la compañía mutua, de la tranquilidad de un momento privado, de una conversación fluida y natural. Esto es clave porque si fuera una estrategia puramente publicitaria, quizás veríamos un intento más forzado de mostrarse juntos, una sobreactuación para las cámaras, una pose calculada para generar el máximo impacto mediático. La aparente naturalidad de sus interacciones sugiere algo más orgánico. Lo que sí parece claro, independientemente de la naturaleza exacta de su relación actual, es que hay un interés renovado y una comunicación activa entre Atai y Serine. Ya sea que se trate de una amistad que se está fortaleciendo, de un romance incipiente que está en sus primeras etapas, o incluso de una simple reconexión casual para ver cómo están y qué ha sido de sus vidas, el hecho de que estén en contacto y compartiendo tiempo juntos es motivo de celebración para sus admiradores más leales. Es una señal de que la puerta no está completamente cerrada, y que quizás se está abriendo una nueva. Y aquí es donde entra en juego el fascinante factor secreto. Si esto fuera algo que quisieran anunciar al mundo con bombos y platillos, con un comunicado oficial y una sesión de fotos exclusiva, ya lo habrían hecho. El hecho de que sea algo que se está descubriendo poco a poco, a través de filtraciones, avistamientos casuales y comentarios en redes sociales, sugiere que quieren manejarlo con la máxima discreción posible, al menos por ahora. Quizás están en una etapa de experimentación, de redescubrimiento, de reevaluación de sus sentimientos, y prefieren no someter su relación, sea cual sea, a la intensa presión mediática inmediata. Quieren tener espacio para explorar sus emociones sin el escrutinio constante. En resumen, lo que hemos podido desentrañar sobre el secreto de la reconciliación entre Atai y Serine apunta a una compleja y fascinante mezcla de factores. Por un lado, la madurez personal ambos han adquirido, las experiencias individuales acumuladas a lo largo de los años y el tiempo transcurrido desde su separación podrían haber allanado el camino para un reencuentro significativo. Por otro lado,
no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya un interés mutuo y genuino en explorar esta conexión nuevamente, impulsado quizás por la nostalgia, el profundo respeto que se tienen y el afecto persistente que, según nuestras fuentes, nunca llegó a extinguirse del todo. Y como siempre en el dinámico y a veces impredecible mundo del entretenimiento, la opción de una estrategia profesional, aunque menos probable según la información que hemos recopilado, siempre está presente en el imaginario colectivo y en las posibilidades del negocio. Lo que sí parece cierto, y es la conclusión a la que llegamos con más convicción, es que la chispa entre ellos nunca se extinguió del todo, y que el respeto mutuo, ese pilar fundamental en cualquier relación, ha sido el puente que ha permitido que sus caminos, una vez separados, vuelvan a cruzarse. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el fascinante mundo de Atai y Sereni. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este tema que ha mantenido a todos en vilo, generando innumerables debates y esperanzas entre sus seguidores. Esperamos que les haya resultado intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo, dedicando su tiempo a explorar con nosotros este misterio del espectáculo. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es una reconciliación real, un regreso del amor verdadero, o una estrategia bien orquestada para beneficiar proyectos futuros? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para esta querida pareja, sea cual sea el rumbo que tomen sus vidas? Déjenos sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes, ya que sus perspectivas enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si disfrutaron de este análisis y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los primicias exclusivas y los análisis más profundos del apasionante mundo del espectáculo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de Atai y Sereni, y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más primicias y más contenido que los mantendrá pegados a la pantalla. ¡Hasta luego!